3. Muy buenas noches a todos los compañeros de internet. Que la paz de Dios sea con ustedes. Hoy estamos celebrando el Día de los Reyes en la comunidad hispana. Pasado mañana sería enero 6, pero hoy que nos reunimos, enero 4, vamos a recordar lo que la cultura dice acerca de los reyes magos, como se le dice en nuestra cultura, y lo que dice la Biblia. Nuestra meta es que separar lo que dice la cultura a través de los años y lo que dice la Biblia, que es nuestra norma, nuestra referencia, ¿no? Y hay detalles que uno nunca investiga, y vamos a ver que al final qué lecciones tenemos para nosotros en nuestra vida, ¿no? Así como yo lo vi. Tenemos buenas intenciones. Un momento. Gracias, Señor. Ya sé lo que pasa. El villancico. Se me salió de... Okay. Gracias, Señor. Muy bien, volvemos de nuevo. Pusimos un villancico y sacó de secuencia la referencia que tengo en la presentación. Siempre para acordarnos, el propósito de nuestra reunión es compartir las cosas que Dios nos ha dado. Y es una referencia bíblica que Pablo nos recuerda todo el tiempo, que en adición a uno escuchar la palabra de Dios, uno también puede compartir otras cosas que pasan en tu vida. Y la experiencia cristiana que Jesús nombró requiere que tú busques a alguien e interacciones. Es un riesgo porque alguien le puede saber detalles de ti que inapropiadamente los comparta, pero al mismo tiempo tú vas a tener el apoyo de gente que va a ayudarte en la vida, en la oración, en el compartir del día a día. Y fue el diseño de Dios para los seres humanos. No estuviéramos solos, sino que buscásemos una comunidad donde hiciésemos amigos o amigas que nos ayudasen en el camino que va hacia la eternidad. Los seres humanos, el cuerpo muere y se deshace, pero el alma del ser humano nunca muere. Fuiste creado una vez y sigues por la eternidad. Es algo increíble. Quiere decir que tú sencillamente vas a cambiar a otro estado en el futuro, que es un estado espiritual, donde tú vas a tener que dar cuenta a Dios por la vida que viviste en este tiempo en tu cuerpo. Y Jesús dice, mira, yo he venido para que todo el mundo tenga vida y vida en abundancia, vida eterna. O sea, que puedas estar en el cielo con Dios, versus la ignorancia, la indiferencia, te puede llevar sencillamente al infierno, separándote de Dios. Con eso en mente, nuestro propósito es siempre ayudarnos los unos a los otros, que deben ayudar a los demás todo lo que hacemos. Así que con eso en mente vamos a ver lo que hemos hecho en el año pasado. Esta es la primera reunión del año 2019. El año pasado estuvimos dándole a varias cosas de la oración. La oración es interminable, podemos ir sobre un montón de temas, pero lo vamos a dejar aquí, a no ser que vengan preguntas de algunos de la gente que lee en internet o de la gente que se reúne aquí, y ahí contestaremos específicamente las preguntas sobre la oración que tengan, que queden aún. Yo recomiendo, si alguien quiere, hay un libro se llama Joyce Meyer, se llama El poder de la oración simple. The Power of the Simple Prayer en inglés. Y ahí te abunda aún más en cosas de la oración. Yo lo recomiendo para aquellos que estén buscando, busquen en internet. Y
ahí vas a tener más información, o te comunican, me mandan una pregunta y entonces yo contesto, yo inmediato. Pero entonces hoy, para hacer un énfasis de que estamos cerca del día de lo que en la comunidad hispana se llama los Reyes Magos, hay un versículo en la Biblia que vamos a estar viendo que ellos dicen, explicando por qué ellos estaban haciendo eso. Dice, es que vimos su estrella, la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús en el oriente, o sea que era al este de donde estaba Jerusalén, al este donde estaba Belén, lo vimos allá, en el oriente, y hemos venido del oriente a adorarlo. Dice, ¿verdad? ¿Tú entiendes eso? Todo el mundo se quedó, porque había gente viviendo al lado de Jesús y no habían visto la estrella, ni habían venido a adorarlo. ¿Ves? Interesante. O sea, se quedaron sorprendidos y vamos a estudiar eso. Vamos a ver eso de acuerdo a los principios bíblicos. Esto es una de las muchas pinturas o fotos de lo que en la comunidad hispana se llama los tres Reyes Magos. Y en la comunidad hispana, ¿cómo se llama el primero? Melchor, Gaspar y Baltasar. Y esta arriba, pues, me gustó esto porque pone la estrella, ¿no? Ellos empezaron viendo algún tipo de estrella que les dio una dirección de a dónde tenían que ir. Y vamos a ver de nuevo lo que normalmente dice la cultura, y ya vimos algunos de los villancicos, ya compartimos varias cosas. Al final vamos a orar por los retos del 2019, pero vamos ahora a seguir compartiendo sobre los Reyes Magos. Así que, ¿quiénes son los Reyes Magos en nuestra cultura hispana? Ya dijimos, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. En nuestra cultura hispana son Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos son los nombres típicos que se le dan. Y había una pregunta ya antes de empezar que decía, oye, ¿de dónde vienen los nombres de los Reyes Magos? Bueno, los nombres de los Reyes Magos históricamente no están en la Biblia. De hecho, la Biblia no dice cuántos son. Así que aquí tenemos de dónde vienen los nombres. Bueno, en el siglo VI, alrededor del año 700 después de Cristo, dice que había un relato apócrifo, que es un tipo de escritura que no fue aprobada como canon de la Biblia, aprobada en la Biblia. La Biblia, alrededor del año 300, hubo lo que se llama el Concilio de Nicea, donde se reunieron en aquel tiempo los historiadores de autoridad bíblica y decidieron, mira, en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son los libros inspirados por el Espíritu Santo? En el año 300, estamos hablando de que los nombres por primera vez aparecen alrededor del año 700. Y los libros que tenemos ahora en el Nuevo Testamento se decidieron con esa reunión que hubo en el Concilio de Nicea. Sin embargo, siguieron habiendo algunos libros que algunos decían que eran de los apóstoles, donde empezaron a hacer cosas extrañas y por eso lo habían rechazado. En el año 600, uno de los libros apócrifos o no aprobados se llamaba el Protoevangelio de Santiago, y que decía por primera vez que Jesús nació en enero 6 y que la visita de unos reyes del oriente vinieron 3 días después, en enero 9. También en ese texto se llama a los 3 reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar.
decía que Melchor era rey de los persas, que Gaspar era rey de los indios y Baltasar era rey de los árabes. No, son culturas, pero no es bíblico. O sea, vamos a ver después la parte bíblica. Así que lo que sí dicen es que los tres, sí coinciden con la Biblia, trajeron regalos. Y los regalos que trajeron era el oro, representando la divinidad, majestad y de la realeza, el incienso, que era algo que se usaba en el sacrificio para tener buen aroma en el templo, y la mirra, que era un tipo de un tipo de mezcla sería la palabra, con un perfume que se ponía si alguien moría, poniendo para manifestar que la vida es vida bien frágil. Ese era en aquel tiempo la razón para eso. Y eran regalos caros que se le daban a la realeza. O sea que dice ahí eso, esas tres partes, los tres regalos, sí lo menciona, vamos a ver después, en la Biblia canónica o la Biblia aceptada, que está escrito. No dice los nombres de los reyes, no dice cuántos eran, pero dice los tres regalos. Ya que, como curiosidad, los reyes fueron lo que pensaron que eran el cuerpo de los reyes. Alrededor del año 400 después de Cristo, se trató de ver quiénes eran y coger sus cuerpos y los pusieron juntos. Los pusieron juntos en el año 1200 en Milán, Italia, pero luego, después, se le dio a una iglesia en Colonia, que es en Alemania, donde están hoy en día. O sea, lo que ellos entendieron que eran los restos de lo que quedaban de los reyes. Y se le llamó santos alrededor del año 1200, en el siglo XII, y empiezan a ponerse, a estar en la historia común desde el año 1300, porque hubo un libro que escribieron un tal Juan Hildesheim, que era un carmelita, era del católico, monje alemán, y puso la historia en una historia que escribió, historia escolástica. Ahí puso lo que se sabía, incluyendo el libro apócrifo. O sea, que de ahí salieron los nombres y a pasar del tiempo le fueron dando diferentes simbolismos. Por ejemplo, Baltasar representa a África, Gaspar representa Asia, India, y Melchor representa Europa, la parte que se conocía, todos los blancos. O sea que todo el mundo está presentándolo en esta cultura, la cultura religiosa que se desarrolló, lo están presentando como algo que todo el mundo conocido vino a adorar a Jesús cerca de cuando nació. Interesante. Gracias, Señor. También en ese tiempo se le llamaba magos a los sabios, ¿no? A gente que era entendida en ciencias y cosas así. Ok, los Reyes Magos, muy bien. O sea, la pregunta o el comentario es que en aquel tiempo se llamaban magos a los sabios, y es correcto. O sea, en aquel tiempo, en algunas culturas no había separación. Los Reyes Magos, en la versión que vamos a ver de la traducción del lenguaje actual, le dice los sabios del Oriente, que vieron en el Oriente. ¿Por qué sabios? Porque
la palabra que utiliza de magos se utiliza también en el Nuevo Testamento para gente que son hechiceros. O sea, es la palabra que se utiliza, por ejemplo, Simón, el hechicero, que quería el don del Espíritu Santo, es la misma palabra, y él estaba haciendo trucos de ilusión, o estaba invocando cosas no bíblicas, no de Dios. Entonces, aunque utilice la misma palabra, aquí cuando vemos el relato bíblico, ellos vieron a algo. Ellos no están invocando astrología, no están invocando hechicería, están describiendo algo que vieron, que para ellos, por alguna relación, vamos a ver qué relación pudo haber sido, pero pudo haber sido que decía, no, ese es el rey de los judíos, ese es el rey de los judíos que ha nacido. O sea, había conciencia de que algo especial había sucedido en el reino de Israel. Ya, esa es la parte que ellos describen. Pero, por lo tanto, la palabra sí se puede traducir como sabios, gente que estudiaba sencillamente la sabiduría, la verdad de aquel momento, la astronomía. La astronomía se puede estudiar diferente que la Biblia prohíbe la hechicería. Dice, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos, aún en el Nuevo Testamento. Hechicería, que hacen brujerías, que tratan de que por medio de encantamientos o dichos ocurran cosas. El Señor no es así. El Señor está diciendo, no, yo quiero que sinceramente me busque, y el que me busque sinceramente, entonces recibirá salvación. Vemos aquí la traducción de nuevo que se le está dando en varios de las versiones, lo incluyo como sabios, porque el énfasis aquí es que ellos vieron las estrellas, ellos estaban estudiando las estrellas. Así que estudiar es bueno, lo que sea, estudiar con sinceridad, con el deseo de escuchar la verdad, de seguir la verdad. Pero cuando vieron, hubo algo especial que les dijo, no, que hizo la conexión, que era el rey de los judíos. Y eso hay una discusión, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo ellos lo supieron? Y ahí vamos a ver una posibilidad en la que yo creo que es la más certera. Solamente Dios no lo reveló, por lo tanto es especulaciones, pero especulaciones bíblicas. Así que ya tenemos la parte de la cultura. Hubo después, en el caso de la cultura, dice que la primera vez que se le llamó Reyes Magos fue en la iglesia de San Apolinar en Italia, Ravenna, Italia. Hay una pintura, un mural, que está decorado con mosaicos del siglo VI, del mismo siglo donde se había escrito el libro del Evangelio, el protoevangelio de Santiago. Y en esa hay una procesión donde están vestidos 3 personajes de persa y tienen la actitud de llevar ofrendas al niño. Y en sus cabezas se pusieron tienen por primera vez los 3 nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. O sea que ya se escribió la idea o el evangelio que no era bíblico, pero un evangelio de aquel tiempo, y entonces en esta iglesia por primera vez aparecen alguien dibujando a los Reyes Magos. Entonces a través del tiempo pues se le han añadido varias cosas que incluyen el que representan los 3 diferentes continentes que ya había mencionado. Y en el caso de España, los países que España colonizó, que con tradición católica, se adoptó la costumbre de que en vez de que fuese el día 9, que aparecía en este libro
como que nació Jesús, de hacerlo con el día de la Epifanía, que estaba en la Iglesia Católica, que es enero 6. Epifanía es aparición. Y dice, bueno, pues Cristo, pues Dios se le apareció a través de la estrella a los reyes, y entonces juntaron las fechas, y a través de los años se ha mantenido el día 6 como el día de regalos en los sitios que han sido católicos, y se convirtió en un día de también entonces llevar regalos. El 5 de enero por la noche se ponen, y que el 6 niños recibían los regalos. ¿Dónde tú dices que está ese mural? ¿Dónde están los reyes? Los reyes están en la iglesia San Apolinar Nuovo, en Ravenna, Italia. San Apolinar, en Ravenna. Y los Reyes Magos. Entonces, siendo un pequeño yo, o sea que estamos hablando hace unos cuantos años, todavía el 6 de enero es cuando se recibían los regalos, por lo menos en España, donde yo estuve hasta los 14 años, y al hacer la vida moderna, todo el mundo deseaba recibirlo el 25 de diciembre, que era el día de Navidad. La razón era que en España el día siguiente del 6 de enero empezaba la escuela y no teníamos tiempo de jugar. Así que hoy en día la costumbre ha estado cambiando, y más gente regala el día de Navidad como se hace en los países anglosajones, donde no hay tanto catolicismo, y para que los niños puedan jugar más tiempo, desde diciembre 25, que es el día de Navidad, hasta el 6 de enero, que normalmente días después empieza la escuela, y tienen más tiempo de jugar. ¿Cuándo ustedes recibieron los juguetes siendo pequeños? 6 de enero. 6 de enero. ¿Y esperabas? ¿Y Julia? Entonces no se celebraban así. Bueno, entonces tenemos que ahora, ella no celebraba, pero llevaba como 40 años celebrando en Navidades, así que... Yo celebro los dos. Cuando los niños eran pequeños yo celebraba los dos. Julia celebra los dos, es una buena idea. Y si pueden hacerlo, eso es una buena idea. Gracias, Señor. En España está lo que se llama el roscón de Reyes, que es típico, que una rosca, como una dona grande, con dulce, y que es casi siempre una sorpresa en el interior. No sé Los si mexicanos hacen eso con una figurita de un niño. Y al que le toca el niño, pues tiene que pagar la rosca el próximo año. Eso es lo que... Yo he oído eso de, sí, de amigos no mexicanos. sé, no conozco a nadie. En algunos lugares también se organiza el 6 de enero la cabalgata de Reyes, celebrando el Día de Reyes, en Miami. En Puerto Rico se hace. También caballo o camello, no sé cómo lo hagan. Caballo y Carroza. y carroza, sí, porque Ujú. los caballos hacen pupú y no lo dejan. Sí, tienen que llevar un pañal Así. para recoger el pupú, porque Bueno, esa es la costumbre cultural que hemos visto. Pregunta con la costumbre cultural hasta ahora. Tú sabes que el villancico que pusimos tiene como parte de la presentación el mural que mencionaste. Muy bien, lo buscaremos en otro momento. Ahí, sí. ¿O quiere No. presentarlo? No, ok. Muy bien. La otra pregunta la contestamos. ¿Y por qué la parte bíblica? ¿Dónde llegar? Vamos ahí. sí. Yo creo que están- ¿Ya ves cuál es? A pesar de que tuvieron tantos años, lo pusieron bien moderno con leggings. Aquí está. Muy bien. Aquí vamos a que vean, este es el mural que me refería, y están los nombres y aparecen trayéndole regalos a Jesús. Muchas gracias, Julia. Gracias, Señor. Muy bien, entonces
Ok, ¿quiénes son los reyes magos en el relato bíblico? Ahora vamos a ir acá y ver el relato bíblico. Preguntas hasta aquí. Añadiduras. Muy bien. Gracias, Señor. El relato bíblico está en uno de los evangelios, en el evangelio de Mateo. No aparece mención de los otros, de los reyes, o de los magos, o de los sabios, en los otros tres evangelios. Sencillamente una curiosidad, ¿no? Los evangelios tienen que verlos como 4 personas que vieron, investigaron lo que pasó en el tiempo de Jesús y lo pusieron de acuerdo a su manera de escribir. Así que Mateo investigó más, los otros no investigaron esto, no le dieron importancia a esto, estaban enfatizándose en otras cosas. El relato de la Navidad está entre Mateo y Lucas. Lucas se enfoca más en lo que Dios le reveló primero a Elizabeth, que era la prima de María, y a su esposo, y luego a José y María, como Dios los fue llevando. Así que aquí ahora él dice, empieza que Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios de un país del oriente llegaron a Jerusalén. Ya en esta traducción te habla de los sabios. Está oscuro, ¿verdad? Gracias, Señor. Así que, en el caso de la Reina Valera, la versión Reina Valera 2, aquí vamos a leerlo ahora en Mateo 2.1. Y dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. O sea que la palabra que utiliza, de nuevo, es la misma palabra que se puede traducir para sabios, pero la misma palabra que se utilizaban también para los que servían en la corte del rey, que generalmente eran gente que investigaban la ciencia. En ese momento, la palabra se utiliza para describir a ambos. Pero la intención de lo que ellos estaban haciendo, la descripción de lo que ellos mismos dicen que vieron, pues lo pone como sabio, no como diferente. No, estaban mirando las estrellas, no lo pone como astrólogos, que tratan de interpretar lo que pasa en las estrellas. No, los astrónomos tratan de ver lo que sucede y decir, mira, viene algo hacia la Tierra, de avisar, ¿no? Tratan de entender lo que está ocurriendo en vez de predecir lo que va a ocurrir. O sea que unos sabios, en otra traducción en inglés, wise men, hombres sabios del oriente. Así que yo lo voy a llamar de aquí en adelante, en vez de unos reyes magos, que es lo que la cultura dice, la Biblia lo trata sencillamente como unos hombres sabios, alguien que procuraban la verdad. Porque eran unos sabios que estaban al oriente o al este de Jerusalén. Si miran el mapa de Jerusalén, estaba al este. Ahí vamos a verlo. Vamos a ir por la Biblia y vamos a ver contestar estas preguntas que vemos aquí. Nos dice que llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. A mí me llama la curiosidad que dice, en vez de decir vimos una estrella, dice vimos su estrella. Correcto. Muy buen detalle. Vimos su estrella. Ellos identificaron claramente que era algo especial, que no era cualquier estrella, que era asociada con el rey de los judíos. De alguna manera tenían asociación. Ellos entendieron eso.
Vamos a ir hacia adelante y volvemos aquí un momento. ¿Qué pasó entonces? Quien estaba a cargo del gobierno estatal de esa área de Jerusalén era el rey Herodes. Porque el gobierno, lo que sería ahora el gobierno federal, eran los romanos que estaban en Roma. Pero quien llevaba la vida cotidiana y tenían soldados también a cargo, eran el rey Herodes. Y se pusieron muy nerviosos. ¿Por qué? ¿Por qué el rey Herodes se puso nervioso? Porque tenía competencia. Le dijeron, nació el rey de los judíos. En ese tiempo ya Herodes llevaba 35 años gobernando, pero tenía hijos. Y generalmente era proteger su descendencia. No quería precisamente competencia. Eso es lo lógico. Y vamos a ver lo que hizo. O sea, ellos vienen bien sencillos. Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. ¿Cuándo vieron la estrella? No nos dicen. Vamos a ver qué pequeño detalle. Dice, vamos aquí. Vamos a volver hacia atrás, pero para que vean algo aquí. En Mateo 2:9 dice que después de escuchar al rey Herodes, los sabios salieron hacia Belén. Delante de ellos iba la misma estrella que habían visto en su país. O sea que da a indicar que vieron una estrella hace un tiempo que le dijo la dirección a donde tenían que ir. Yo estoy en el este, oye, vi una estrella allá. Ellos estaban mirando a los cielos y vieron una estrella que ellos entendieron que era anunciando el rey de los judíos. Y se encaminaron en esa dirección. Y aquí de nuevo volvió la estrella. Volvió la estrella después de que llegó a Jerusalén. La primera cosa donde llegaron los magos, en primer lugar, por lo tanto, apreté algo que no era. El lugar de que no estaba el Ahí está. Donde estaba, dice, o sea, que el primer lugar donde ellos pararon fue en Jerusalén. El primer lugar. Y luego el segundo lugar fue Belén. O sea que Belén, con las instrucciones que le dio la gente de rey Herodes, el rey Herodes le dio, los puso con los sabios que sabían la escritura de los judíos, que lo que es hoy el Nuevo Antiguo Testamento de nosotros. Y le dijo, basado en eso, decimos que tienes que ir a Belén. Belén de Judea, exacto, porque había otro Belén que era de Zabulón, Belén de Judea, en aquel tiempo, Belén de Judea, era específicamente un lugar que ahí, y vamos a ver luego qué es lo que dice la Escritura. Pero para concentrarnos a dónde llegaron, o sea, estos son los lugares que vieron. Vieron a Jerusalén y fueron a Belén de Judea. Yendo hacia allá, porque no le dijeron qué casa, entonces aparece de nuevo la estrella, la misma estrella que habían visto en su país, que de alguna manera la estrella era tan especial que se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Ok, así que ¿a dónde llegaron ellos? Llegaron a la casa donde estaba el niño. Entonces, la pregunta es, ¿en qué tiempo llegaron? Bueno,
Vamos a adelantarnos a algo de la Biblia. Si vemos aquí, después de eso, dice que ellos vieron a Jesús, pero Herodes se dio cuenta de que los sabios, los reyes sabios, no le estaban dando, lo habían engañado, y hizo cálculo que había averiguado de los sabios y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Para concentrarnos no en la desgracia que eso conlleva, sino sencillamente en el tiempo, tenemos que decir que fue menos de 2 años desde el tiempo en que ellos vieron la estrella a que vinieron. La Biblia te muestra que la misma noche que Jesús nació, se le apareció a los pastores en las afueras de Belén. Y ellos fueron esa misma noche a adorar a Jesús. La especulación, la Biblia no te dice, es que esa noche que se aparecieron los ángeles y se le apareció cantando Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los seres humanos que buscan su voluntad. Esa misma aparición, ellos viendo los cielos pudieron haberlo detectado. Posiblemente es otra, porque dice, ellos la vieron, ellos vieron en una dirección, algo que le fue tan impresionante que los hizo caminar, que los hizo prepararse con regalos y todo lo que conllevaba hacer un camino, y que podría haber sido desde una semana, ¿verdad? Incluso, vamos a ponerlo, el libro apócrifo habla de 3 días, pero en aquel tiempo era imposible tú ver 3 días, a no ser que estuviera en las cercanías. Así que más se cree que fue en alrededor de 1 año. ¿Por qué? Bueno, porque Herodes calculó, yo me voy a ir a la segura, yo voy a matar a todo el mundo que quiera ser, que haya nacido para ser rey. Y él puso 2 años. Sencillamente por lógica, bueno, esto más o menos estimaron 1 año desde que lo vieron. Pues yo le voy a poner 2 años y elimino a cualquier competencia para mis hijos o para mi descendencia. O sea que es especulación, pero sabemos que pudo haber sido desde, de nuevo, menos de 2 años. La estrella también pudo haber avisado el nacimiento desde antes de que él naciera, ¿no? Pudo, pero no da a entender así, porque vamos a ver lo que ellos dicen. Su estrella hemos visto en el oriente, como que ya había nacido. La estrella como señal de que ya había nacido y venimos a adorarla. O sea, cuando ellos la vieron es que da a entender como que Jesús había nacido. Entonces, vamos a ver que aquí lo encuentran en una casa. Lo encuentran en una casa, ¿no? Y eso fue lo que hicieron. Déjame ir ahora. Aquí está. Okay. O sea, si vemos aquí dónde es que estaban, cuando nació Jesús, dice en Lucas que a María le llegó la hora de tener su primer hijo, y como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, lo hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. O sea que generalmente tenían una casa que tenía una casa típica, tenía los cuartos de la gente, tenía un cuarto de huéspedes y tenía un lugar donde ponían los animales al frente para que no pasaran en tiempo de invierno, sobre todo el frío de la noche. Y ahí le dabas el pesebre donde le dabas la comida, que paja o cualquier hierba que fuera del momento. Y cuando se habla de que en este pasaje, en la noche que Jesús nació, ellos encontraron que mira, todo está ocupado y mira, están los animales ahí, quédate ahí. Y él, como había un lugar acogedor para las circunstancias, se quedaron donde estaban los animales.
Si ves luego, dice, cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre. O sea, el pesebre es precisamente el lugar donde pones hierba para los animales. O sea, que estaba en una casa que era como un establo, en la parte del frente, la parte del establo donde están los animales. Pero entonces cuando vienen los reyes, fíjate lo que dice, entraron en la casa. O sea que no fue la misma noche, sino que cuando llegaron ya estaban ellos en la casa. ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron en Belén? Sabemos que fue menos de 2 años. Yo diría de nuevo, por la regla, es pura especulación, 1 año máximo, porque tuvieron que viajar y posiblemente acomodarse. Mira, quédate con nosotros un rato, espera que el niño esté saludable, no viajes así con el niño. Eso es lo que normalmente uno haría. El viaje que había desde Nazaret, que es donde ellos estaban, a Belén, son unas 180 millas, unos 115 kilómetros, que hoy en día son alrededor de 4 horas en automóvil, porque hay carretera. Pero en aquel tiempo eran 4 días, si tú ibas con un burro, si tú ibas, tenías que tener alrededor de 4 días hacer la ruta. Interesante, ¿verdad? Así que lo más probable, ellos estuvieron ahí cerca de 1 año. Yo creo que lo otro era como estaba explicando el pastor el día 25, que dijo, para guardar la vergüenza de que qué tiempo nada más llevan ellos juntos y que ya el niño nació. Entonces se quedaron ese tiempo ahí para que la gente no estuviera pensando, especulando esto y lo otro. No pensaban quedarse ahí hasta que el niño tuviera 5 años, por decir. Sí, es posible. Si tú tienes gente que te quiere, ¿verdad? Porque vas a un pueblo, tienes familia. Si regresaban a su pueblo porque tenían algún tipo de familia allí. Y aún el que lo hayan dejado donde estaban los animales implica que no era cualquier extraño, era alguien que, mira, lo que tengo ahora te doy, ¿no? Ven aquí. Pero vemos que cuando llegaron los reyes ya estaban en la casa, o sea, no estaban donde estaban los animales. La descripción es diferente. Sí llegaron a Belén, pero llegaron tiempo después de que los pastores ya se habían ido. Y eso es un punto interesante. Así que lo que vemos de la Biblia es de 1 mes a 1 año, es lo que yo entiendo, pero bíblicamente por lo menos de 2 años, claramente. Entonces, vamos aquí primero. Vamos primero a esta. Cuando están buscando los reyes en Jerusalén, le preguntan a Herodes, le preguntan a los que estaban allí de importancia. Herodes es el rey. Esta gente, para que el rey los viese, tenía que haber algo bien importante. Aparentar dinero es una de las cosas. O sea, aparentar abundancia, ¿no? Aparentar que eran ricos, que tenían, y venían con una seguridad de que ellos venían a adorar al rey de los judíos. Por lo tanto, cuando vienen los sacerdotes y los escribas, los conocedores del Antiguo Testamento, le refieren a esta profecía de Miqueas 5:2. Y en ella dice, pero tú, Belén Efrata, Efrata era el nombre, es como decir el county, ¿no? En el tiempo de la profecía de Miqueas, le ponen Belén Efrata. Era como se llamaba aquella región de Belén en el tiempo de Miqueas. En el tiempo de los reyes era Belén de Judea, porque ahora la región aquella era, se llama de Galilea, estaba bajo la región de Judea. Entonces, entre los pueblos de Judá, era un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante, porque en ti nacerá un rey de familia muy antigua,
que gobernará sobre Judá. Y si lees la profecía, los que van al Antiguo Testamento, vas a ver que te dice más cosas, que va a regir a Israel y que va a destruir a los enemigos de Israel. Pero ellos, esta es la profecía que ellos encuentran y entonces la ponen en palabras de aquel entonces. Pero esto es interesante cuando veamos cómo lo traducen en el Antiguo Testamento. Entonces, vienen varias preguntas. Vamos a ir hacia atrás y luego vamos a ver esto. Esto lo dejamos para lo último. Muy bien. Relato bíblico. O sea, eso era para contestar sencillamente el tiempo. Vemos entonces la parte del tiempo y a dónde llegaron. Vemos que aquí llegaron a Belén y fue menos de 2 años. Menos de 2 años seguro, de acuerdo a la versión bíblica. Y en el tiempo del establo, de nuevo, el tiempo del establo posiblemente estuvieron un día. ¿Qué tiempo estuvo María y José en el establo? Posiblemente aquella noche. Porque al día siguiente, eso era de noche, al día siguiente todo el mundo se despertó. No, deja que María vea. Si fue una casa regular. No, los niños que se vengan para acá. No lo haces de noche, pero lo harías de día. Es especulación, la Biblia no nos dice. Pero la gente estaba allí por el censo, por eso era que todo estaba ocupado. Sí, lo que sucede es que la traducción que te está diciendo, muchos lo traducen como un inn, como si fuera un hotel. Pero la traducción bíblica lo pone como una casa. Y entonces si tú vas a una casa, ¿vas a casa de quién? Generalmente de un conocido. Y José era de esa área. La familia de José era de esa área, por eso él tuvo que volver a Belén, porque era de esa área. Pero el caso importante aquí es que la Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvieron en el establo. Yo especulo, sabemos que cuando llegaron los reyes ya no estaban en el establo, estaban dentro de la casa. No nos habla del establo, nos habla de que estaban dentro de la casa. Entonces, aquí lo que vemos es que ¿cuánto tiempo estuvieron? Mira, pueden estar una noche o 2 noches, lo más. Generalmente la casa, deja a la mujer que venga y esté en el cuarto más cómodo. Eso es lo que uno haría normalmente, que a veces tú no lo haces cuando algo ocurre de noche, pero sí lo harías al siguiente. Pudo haber sido familiar, pudo haber sido amigo, pudo haber sido gente que tenía misericordia, ¿no? Vieron la necesidad. La Biblia no nos dice, pero yo especulo de que era, bueno, mira, quédate aquí, estás bien, estás seguro, eres bienvenido. Pero cuando vinieron, cuando vinieron los reyes, estaban en una casa. Así que vemos aquí que entonces la otra pregunta es, o sea, de un día a cerca de 2 años, ¿no? Lo máximo bíblicamente que podrías decir, en el caso bíblico. Yo especulo que de nuevo fue un día, una noche, soy yo. Los pastores, lo que ellos vieron aquella noche, volvieron a su trabajo. No nos dice que volvieron o que lo dieron a conocer, de tal manera que Herodes no se enteró. Las autoridades no se enteraron de lo que había pasado, la aparición de los ángeles, los apóstoles, a los pastores. Y no le creyeron. O sea, si lo escucharon, no lo creyeron. Pero la Biblia sí lo dejó registrado en Lucas, cuando Lucas investigó, para que quedase hasta el día de hoy, como algo especial. O sea que te presentan los pastores, Dios viendo a gente que tenía el salario mínimo, posible, el empleo más bajo. Hoy en día, si tú vienes y tienes una situación mala de referencia, vienes de la cárcel, ha pasado algo, ¿qué trabajo en casi todos los sitios te dan si tú quisieras trabajar?
hoy en día. Estás en una ciudad y alguien sale de la calle, ¿qué trabajo tú le das? Conserje. Limpia, mantener el patio. Mantener el patio, limpia platos o recoger basura. En aquel tiempo eso era mantener las ovejas, porque era mantener las ovejas, eran 24 horas al día, o sea, había turnos para protegerlas y era una economía que está, al estar cerca de Jerusalén, esas ovejas se utilizaban para los sacrificios que había. Así que Dios le apareció a través de los ángeles a la gente que tenían económicamente los peores, los que estaban en peor condición, y también a la gente de lejos que estaban en el oriente, llegaron del oriente, que ellos describen que vio una estrella y hemos venido a adorarlo. O sea que ellos tenían que tener un tipo de instrumento, una situación, donde vieron una estrella que relacionaron como el rey de los judíos y vinieron a adorarlo. ¿Qué estrella fue esa? ¿Y cómo ellos pudieron relacionarlo con el rey de los judíos? Es interesante. Algo que no hay noción clara de que ya Dios se lo había revelado a gente que no era judía. En el Antiguo Testamento, o sea, estamos hablando de aquí hace 2000 años aproximadamente, y en el tiempo de Moisés hubo alguien que ya Dios le dio notificación de que iba a haber un Salvador. ¿Alguien se acuerda cómo es el nombre? ¿Quién era ese hombre? Ese fue aquí Abraham le pagó los diezmos. No, frío. Balaam. Balaam, o sea que estamos hablando de que fueron casi 1000 años antes. Moisés, cuando salen de Egipto, lleva un pueblo de por lo menos alrededor de 600,000 personas, hasta 800,000, saliendo de Egipto, y Dios los pone 40 años por diferentes lugares. Y uno de esos lugares, hay un rey que pide a un profeta de ellos, que se llamaba Balaam, que venga y que maldiga al pueblo de Israel. Pero él describe lo que está sucediendo, él mismo, Balaam, en el libro de Números 24:17. Así que dice, algunos piensan que esta estrella les recuerda la profecía de Balaam, que una estrella debe salir de Jacob, que Jacob era de la ascendencia de Moisés. O sea, estaba Abraham, Isaac, Jacob. Ellos fueron 430 años en Egipto, y después de 430 años empieza a ocurrir esto. Un cetro que se levantará de Israel. Vamos a ver lo que dice. El número 24:16 dice, Balaam hablando de lo que él recibió de Dios. ¿Quién era Balaam? Era un sabio del oriente. Era un sabio del oriente que fue llamado para que dijera algo sobre el pueblo de Israel. Este rey supo que recibía palabra de Dios, y él te dice, no, mira, yo no puedo maldecir, yo tengo que bendecir a esta gente, porque yo he escuchado la palabra de Dios, que Dios le estaba hablando a gente que no era del pueblo de Israel 1000 años antes de que estos reyes del oriente recibieran la palabra vieran la estrella que los llevó a Jerusalén primero y luego los guió hasta Belén, hasta la casa. Dice, mi conocimiento viene del Dios Altísimo, mi visión la he recibido del Dios Todopoderoso.
lo que Dios me mostró no ha sucedido, todavía está en el futuro. Se levantará en Israel un rey que brillará como una estrella. Interesante, porque normalmente no se habla de esto en el proceso de la Navidad o de los reyes, de la aparición de los reyes. Pero ya en el tiempo de salir el pueblo de Israel de Egipto, Dios le había dicho a un profeta que inicialmente estaba diciendo la verdad de Dios. Yo recibí de Dios esto. Dios lo que me dijo que en el futuro va a haber un rey que brillará como una estrella. Interesantísimo, porque ahora resulta que en el 1000 años después, tú tienes entonces estos reyes del oriente que mirando vieron una estrella que pudieron identificar que era el rey de los judíos. Entonces se especula, no dice la Biblia, se especula que posiblemente esto se escribió y quedó en algunos registros de algunas naciones. Y ellos tenían, cuando veas un rey que se levanta, se va a levantar como una estrella, ese es el rey de Israel. Porque a quien Dios, la nación que en aquel momento esto fue dicho, fue la nación de Israel. Así que quedó eso, posiblemente, de nuevo, la Biblia no nos dice que fue como ellos lo relacionaron, pero o fue porque tenían esa relación de esta escritura, o que fue revelación directa de Dios, que también las dos cosas son posibles. Y dice que en el 17, Balaam vino de las montañas del este y fue uno de sus hombres sabios. Bueno, este es un comentario. Otros atribuyen su investigación a la expectativa general en ese momento histórico, en aquellas partes orientales de que iba a surgir un gran rey. Okay. Hay unos historiadores, inclusive romanos, que para el tiempo en que Jesús nació había una expectativa de que en el mundo iba a haber un gran líder que iba a surgir. La expectativa era general. Pero lo que la Biblia nos dice claramente era que fueron estos reyes, estos sabios, que detectaron la estrella. Vamos ahora de nuevo para atrás. Pregunta, hasta aquí. Interesante. Muy interesante, sí. Vamos a seguir ahora porque hay lecciones. Así que, viendo eso, o sea que sí había posibles registros históricos que señalaban una estrella y el rey de Israel. Y decía que era un rey, específicamente. Perdona, yo me imagino que si Balaam era un sabio y el que estuviera investigando cómo ser más sabio leería también los escritos de Balaam. Posiblemente, eso es una de las posibles especulaciones, porque se registra que Balaam al final no sale como una persona buena, porque dice que se vendió por dinero, pero al principio sale como alguien sincero que recibe revelación de Dios. Y la Biblia lo presenta como alguien sinceramente a quien Dios le dijo, bendice a Israel, no lo maldigas. E incluso le dio la profecía, mira, de este pueblo va a salir un rey que va a ser como una estrella. Y entonces a Jesús se le llama la estrella resplandeciente de la mañana. Algo. Así que sí vemos que es posible que haya quedado escrito algo tan importante a través del tiempo y que ellos lo hayan leído. Vamos de nuevo ahora a enfatizar y seguir el relato bíblico para que veamos. Okay. Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron esto, porque había un rey nuevo. Entonces Herodes, que era el rey, reunió a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? O sea, el Mesías es el enviado, el ungido.
Y ellos le dijeron, según el Antiguo Testamento, es en Belén de Judea, porque así lo anunció el profeta. Hayamos leído como lo que decía en el Antiguo Testamento. Cuando ves en el Nuevo Testamento, dice, tú Belén eres importante entre los pueblos de Judá. Destinas será un príncipe que guiará a mi pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento el príncipe es un líder, ¿no? En el Antiguo Testamento lo ponen como un rey, que va a guiar al pueblo de Israel. Así que después que él supo eso, dice, bueno, mandó a llamar a los sabios del oriente, y averiguó cuándo ellos habían aparecido a la estrella, o sea que estuvieron un tiempo. Y de nuevo, la especulación es que en el día del nacimiento, Dios le mostró la estrella, indicando la dirección. La estrella desapareció después que ellos caminaron, pero ellos sabían que tenían que llegar a donde estaba el rey de los judíos, de Israel, que era Jerusalén, la capital. Así que ellos fueron a la capital del rey de los judíos. La estrella no aparenta que estuvo guiándolos, sino que ellos le dijeron cuándo apareció la estrella, y Herodes le dijo, basado en la información que tenían del Antiguo Testamento, averigüen todo lo que puedan acerca del niño y cuando lo encuentren avísenme, porque yo quiero ir a adorar. O sea, él le dijo eso porque cuando tú ves la sinceridad en otros, ¿no? Quieren adorar, yo también quiero hacer lo mismo. Aunque tras bastidor lo que querían era matarlo, ¿no? Vemos después. Pero ellos no aparenta que tuviesen ninguna razón para dudar de lo que Herodes le decía. Así que ellos sinceramente fueron, y después de escuchar al rey, los sabios salieron hacia Belén. Delante de ellos iba la misma estrella que habían visto en su país. O sea que aquella estrella que vieron, que le dio la dirección, ahora se aparece, y es de tal manera milagrosa que se para sobre la casa donde está el niño. O sea que tenía que ser un tipo de, no algo natural necesariamente, algo sobrenatural, porque le indicaba aquí, o sea, como open, o sea, el letrero de open, que hay a veces así, aquí, hello, aquí, o sea, fue claro donde estaba el niño, y qué felices se pusieron al ver la estrella. Algo interesante, dice, ¿por qué? ¿Por qué esa expresión? Porque la habían dejado de ver durante mucho tiempo, y dice, estaremos bien, estaremos mal, ¿qué ha pasado? ¿No? Y cuando entraron en la casa, que lo habíamos visto anteriormente para entender que ya no estaban en el pesebre, no estaban ya en el establo, vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron para adorarlo. O sea que aquí ellos claramente, al adorar y arrodillarse, era señal de que habían visto a un rey, visto al rey de los judíos, decía. Abrieron los cofres que llevaban, le regalaron al niño oro, incienso y mirra. O sea, son 3 regalos que habíamos discutido anteriormente. ¿María tendría alguna pista de que ellos iban a aparecer? No nos dice la Biblia acerca de eso, no nos muestra. Muchas veces dice, y María guardó esto en su corazón, cosas que no entendía, pero aquí no nos dice nada. En el 12 dice, solamente que después que hicieron eso, Dios le avisó a los sabios, o sea que ellos sinceramente habían creído a Herodes, pero Dios le avisó a los sabios en un sueño que no volvieran al palacio de Herodes. Ellos entonces regresaron a su país por otro camino. O sea que no nos habla de María, pero nos habla de los sabios, y nos habla también de... Un momento, nos habla de eso. Julia, Valentina se puede leer, Julia está sin voz. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate y huye a Egipto con el niño y su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Wow.
O sea que hay varias lecciones aquí. Es que cuando Dios tiene un propósito, Él puede dirigir de manera incluso sobrenatural. O sea que, viendo la buena intención de los reyes, inicialmente Dios le apareció y le dijo que se fueran, que no volvieran, porque Herodes le quería hacer alguna maldad, no volvieran al palacio de Herodes, en un sueño. Así que, lección de dirección divina, tú concéntrate en buscar a Dios, Dios te va a dar la dirección cuando quiere que evites algo, cuando quiere que hagas un propósito. Aquí los reyes cumplieron su propósito de ver en una dirección, pusieron sus recursos, pusieron su tiempo, se encaminaron primero a Jerusalén y luego a Belén. Y ahora Dios le dice, ok, ahora tienes que ten cuidado y te voy a proteger. Y eso ocurrió aquí. En el caso de José y María y Jesús, ocurre lo mismo. A José, que era el jefe de la casa, en un sueño le dijo, levántate y vete a Egipto. Le dijo dónde tenía que ir. Así que Egipto era en aquel tiempo como el Estados Unidos es ahora a muchos lugares de Latinoamérica, un lugar donde la gente puede emigrar porque hay mucha construcción, hay mucho dinero, más dinero que en los países de origen, y pueden sobrevivir. Y Dios lo manda allí. Pero ya cuando lo manda allí, curiosamente, él tenía oro, incienso y mirra, que el oro podía servir para tú, dependiendo de la cantidad que te hubieran dado, sobrevivir un tiempo en lo que te adaptabas en el lugar en Egipto, que era un lugar extraño para ellos. Entonces, y él lo hizo, se levantó y se fue con el niño y la mamá a Egipto, y se quedó allá hasta que Herodes murió. Y esto sucedió así para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé mío. Otra profecía, no vamos a entrar en ella, pero es interesante. Otra profecía. Y cuando Herodes se dio cuenta de lo que había engañado, se enojó muchísimo, así que tomó en cuenta los cálculos que había averiguado de los sabios, y mandó a matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Claro, brinco unos versos, porque después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció de nuevo en un sueño a José en Egipto. Le dijo, levántate y ve con el niño y su mamá a Israel, porque ya han muerto los que estaban tratando de matar al niño. O sea que hubo una dirección de irse, y hubo también un momento especial para José como jefe de la casa, de vuelve, ya puedes volver porque no hay tanto peligro. Claro, José, vemos después que José se levantó y llevó al niño de su mamá a Israel, pero después de eso tuvo miedo y dijo, yo no voy para Belén, yo voy para Nazaret. O sea que en los versículos siguientes te describe de que él, por miedo, porque quien estaba gobernando en la región de Jerusalén era el hijo de Herodes. Así que él dijo, yo me voy para la región de Judea, que allí hay otra persona gobernando, por si acaso, que era donde él originalmente había salido para Belén. Así que volvió a Nazaret. ¿Okay? No se habla mucho de José en la Biblia, pero eso es un superhéroe. Porque él protegió al Salvador del mundo. Él protegió, exactamente. Y también tuvo misericordia de María, en un momento en que María pudo haber sido humillada e incluso muerta según la ley judía. Y él escuchó, pudo discernir entre lo que podría ser un sueño regular a un sueño divino. En el caso de José, sí, un sueño de dirección divina. Un sueño de dirección divina. Dios lo dirigió a través de sueños que él pudo distinguir que eran reales. Así que una de las maneras en que Dios dirige, vemos que en el caso de los reyes, ¿cómo los dirigió? Por sueño. ¿De quién tú dices? Para regresar fue por sueño, para venir por primera vez, La estrella. una estrella, o sea, fue algo físico. O sea, que Dios puede usar diferentes maneras, pero si hay algo constante ahí, ¿qué es? Algo que ustedes encuentren constante, algo común en ambos casos. Que Dios quiere cumplir un propósito y se le revela a la gente.
Si tú estás atento, Dios tiene una revelación para ti y para mí. De diferentes maneras. No fue igual a uno que para otro. Pero tú tienes que estar atento y obedecer cuando recibas esa dirección de qué tienes que hacer. A veces no hay explicación en el momento. No dice que se le dijo a José el tiempo que iba a estar afuera. Él sencillamente se fue y Dios tomó el tiempo. Mira, ahora es tiempo de que sí vuelvas. Así que él se levantó y volvió. Y después Dios no le reveló más nada. No sabemos por cuánto tiempo. Y por lo tanto, él tomó su determinación cuando regresó a Israel. Yo aquí usó su dirección, su instinto, su sabiduría. Y bueno, yo no quiero estar cerca de donde están los Herodes estos, que ya sé que mataron a todos los niños de 2 años. Así que me voy a un lugar donde no está el poder de Herodes, sino que había otro gobernante en el área de Judea, en el área de Nazaret. Y entonces ahí se establecieron para vivir. Y dice que a Jesús lo empezaron a llamar el Nazareno porque era de Nazaret, habían salido de Nazaret, de Galilea. Y poca gente, aún creciendo, pocos sabían que había nacido en Belén. Porque incluso le llamaban, pero si su papá es José, el carpintero, de allí, de Nazaret. No tenían como ahora que buscar en Google, no había Google en aquel entonces. Sí, hubo un tiempo en que los seres humanos no tenían computadora, no podían buscar la historia de la gente en Google. Eso lo digo para los millennials que no saben, es algo reciente. O sea que 2000 años no tenían eso y era lo que la gente decía, ¿no? Yo lo conocí aquí en el vecindario, yo lo conocí en la escuela, yo lo conocí en la sinagoga, pero él volvió. Entonces, quisiera terminar con esto, de que para mí, ¿qué lecciones tenemos de los sabios del Oriente? Es que dicen que vimos su estrella y hemos venido a adorarlo. Para mí es que si tú ves algo de Dios en tu vida, encamínate a lo que Dios te está diciendo y adóralo. Ellos le tienen que haber costado esfuerzo, dinero, logística, reuniones. Para decidir cuándo y cómo se iban a ir. Y cuánto, ¿verdad? Fue de tal manera la impresión que hicieron que le dejaron ir a ver al rey. Yo digo, tiene que haber sido grande porque no en ningún país te van a ver al rey a no ser que sea algo impresionante. Pudieron haber muerto en la travesía. Pudieron haber muerto, pudieron haber sido, o sea, ¿qué es lo que tenían ellos para protegerse? Obviamente de entender que sabían lo que estaban haciendo, porque pudieron llegar. Y en ese entonces también se usaban mucho las caravanas. Correcto. Donde no solamente iban los principales, sino que tenían ayudantes y tenían otros camellos, porque donde ellos iban cargados, los animales se cansan para poder coger otro animal, si es una caminata larga. Y tienen que llevar provisión, porque no había un McDonald's cerca. Correcto. Digo McDonald's porque como todo llega así. Yo también pienso, que aunque no lo dice la Biblia, es pura especulación, de que Dios también se le reveló a los magos, no solamente por el estudio que ellos llevaron de la estrella, sino que había algo en su corazón que les decía, esto es algo especial. Yo creo que sí, tienes razón. Y es como una revelación de Dios y una afirmación que lo que ellos estaban mirando era algo especial. Yo creo que sí, muy bien descrito. Porque ellos vinieron no solamente a ver el espectáculo, sino que vinieron a arrodillarse y adorar. O sea que tú no adoras a alguien si tú eres sencillamente, tú eres un rey, yo soy un rey. Hay algo especial que entonces era el Salvador, ¿no?, del mundo. El rey de los judíos. Hemos venido a adorarle, venimos a rendirle nuestro
Un homenaje, muy buena descripción. Exacto. Por eso digo que tiene que haber sido Dios que los motivó a hacer tal cosa, porque no era, vamos a ir allí a la esquina a comprar un café. Así es. Pues con esto lo dejamos. Llegamos hasta aquí hoy. Queremos que todos los que escuchen y los que vean hagan lo mismo. Si ven algo de Dios dirigiéndote en una dirección en la vida, primero para salvación y luego que venga y adores a Dios el resto de tu vida, como hicieron los sabios del Oriente. Y hay incluso tradiciones que luego ellos recibieron claramente el Evangelio a través de algunos de los apóstoles. Hay una tradición que dice que en India, a través del apóstol Tomás, que dice que fue martirizado en India, pudo encontrarlo y les pudo llevar el Evangelio ya, ¿verdad? 30 y pico o 50 años después, de 30 a 50 años después de que ellos habían ido a adorar a Jesús. Ya Jesús fue alrededor del año 33 cuando lo crucificaron, así que después de eso los apóstoles estuvieron en Jerusalén, se cree aproximadamente 15 años, hasta que empezó la persecución, fueron dispersados y se cree que Tomás llegó a India, fue el que evangelizó India y que ahí encontró de nuevo. Esos son especulaciones, no hay nada en la Biblia, pero es historia oral que ha permanecido. Así que lo dejamos aquí en esta noche, en el nombre del Señor. Gracias.